Las dos técnicas son la mucosectomía con CAP, con el campo oblicuo de Olympus, con la utilización de una lanza monofilamento que queda dentro de la pestaña del CAP. Y la otra es más reciente, pero también de alta utilidad, que es la utilización de un set de multibanda, similar a lo que se utiliza para la ligadura de varices esofágicas, que tiene la característica de que no son varices para la misma, no son varices para hemorroides, ni son varices perdón, no son bandas para hemorroides, ni son las mismas bandas que se utilizan para las varices, sino que tienen mucha menor tensión y se utilizan para crear un pseudopólipo. Y la fuerza de la banda es lo suficientemente fuerte para mantener la mucosa y la submucosa juntas, pero no para atrapar la muscular. Luego esta se enlaza con una ansa y se reseca con un electrocauterio y se puede remover el pseudopólipo. Ahí vemos la foto. Ahí estamos cortando el ansa, con el ansa por debajo de la banda colocada. Es indistinto si se corta por encima o por debajo, lo importante es cortar y recuperar. Cuando uno toma todas las series de mucosectomía, es importante considerar de que hay una alta tasa de recurrencia de lesiones sincrónicas y metacrónicas cuando uno hace una mucosectomía focal. Recuerden que estamos tratando un segmento y si tratamos solamente un nódulo, es muy probable que haya lesiones metacrónicas y sincrónicas. Es por eso que se desarrolló el concepto de erradicación completa del Barrett o mucosectomía circunferencial, y la tasa de respuesta es muy buena. Del 76 al 100% de los casos se produce la desaparición completa de la metaplasia intestinal, pero tienen el problema que tiene 50% de estenosis, y algunas de estas estenosis son muy duras y requieren muchas dilataciones. Por eso lo ideal es la combinación de la mucosectomía de la lesión endoscópicamente visible con otro procedimiento ablativo para la erradicación completa de la metaplasia. Bien. Creo que los tiempos están como para que la fotodinámica sea un procedimiento que no está más en uso. La tasa de glándulas sumergidas que produce es inaceptable, la tasa de complicaciones que tiene también es inaceptable, y las situaciones que produce respecto al cuidado del paciente cuando uno le administra terapia fotodinámica hacen que, habiendo otras alternativas, sea prácticamente ya casi no se usa en el mundo. Si las terapias térmicas se utilizan muy poco, las únicas dos que quedan vivas son la crioablación y la radiofrecuencia, que es la técnica que más se ha utilizado en los últimos años. Es importante comprender que cuando uno destruye tejido, es decir, cuando produce una ablación, comprender anatómicamente lo que significa el espesor de la pared del esófago, y aquí lo vemos. La pared del esófago mide más o menos 5.000 micrones, y claramente el epitelio hasta la lámina propia y la muscularis de la mucosa son 1.000 micrones, la submucosa por debajo, y a partir de los 2.000 micrones está la muscular propia y la adventicia, porque esto nos va a decir que, de acuerdo a la penetrancia del método que usemos, es la efectividad que vamos a tener destruyendo el epitelio de Barrett y la efectividad y la capacidad de tener complicaciones. Por ejemplo, si tenemos una ablación muy superficial, es muy probable que dejemos alguna glándula enterrada por debajo del epitelio escamoso, y eso se ve cuando usamos argón en baja potencia y cuando usábamos fotodinamia. Cuando la ablación es muy profunda, es decir, cuando tomamos hasta la submucosa, aparece la posibilidad de complicaciones como la estenosis, la perforación y la hemorragia, y eso lo vemos cuando utilizamos... ¿Sí? Bueno, vamos rápido. ¿25 minutos ya pasaron? ¿25 minutos pasaron? Contame un par. La profundidad ideal es cuando comprometemos la muscular de la mucosa es la radiofrecuencia. Es un problema de tiempo. Bien. La ablación por radiofrecuencia, el método se llama halo, el catéter es un catéter circunferencial, también tenemos un catéter de 90 grados, y esta es toda la familia completa de electrodos que utilizamos. El catéter 360, el halo plus, el halo 90, el halo 60 y este nuevo aparato que lo vamos a ver ahora, que lo utilizamos a través del canal del endoscopio. Estas son fotos que vamos a pasar rápido. Y este es el nuevo que les decía. Este es un catéter que se coloca por el canal del endoscopio. ¿Cuáles son los resultados? Y aquí vamos a ir rápido también. Este es el trabajo AIM, este es el trabajo publicado en New England, controlado contra placebo, de erradicación con radiofrecuencia en displasia. Pues las variables controladas eran el grado de displasia, la longitud del segmento, era contra placebo 2:1, 4 sesiones de radiofrecuencia máximo, y el objetivo primario, la erradicación completa de la metaplasia intestinal y la displasia a 12 meses.
En el segmento Intention to Treat, la erradicación completa de la metaplasia intestinal fue del 77%, en los pacientes que tenían displasia fue del 90%, y cuando vemos el protocol, la completa erradicación de la metaplasia intestinal fue 83% y 95% de la displasia. Entre la progresión de la enfermedad, cuando consideramos todo tipo de progresión, la progresión en los pacientes tratados fue del 3.6% y eso nos da un número necesario de tratar de 8 pacientes para cambiar la historia natural. Cuando hablamos de progresión a cáncer es de 1.2% y eso nos da 12 pacientes para tratar, para cambiar la historia natural, y de alto grado a cáncer 6 pacientes. En conclusión, hay mayor frecuencia de erradicación completa de la displasia y la metaplasia intestinal y disminución de la progresión de la enfermedad en el grupo tratado con radiofrecuencia con respecto al grupo control. ¿Cuál es el efecto de la ablación de la radiofrecuencia sobre la historia natural? Bueno, sabemos las tasas de progresión en los distintos escenarios. El número necesario de pacientes para tratar, para cambiar la historia natural es de 45, el número necesario en el esófago sin displasia, en la displasia de bajo grado es de 13 y en la displasia de alto grado es de 4. Tengo 2 minutos, Horacio, empecé tarde, te juro. Me parece que lo mejor... empecé un poquito tarde. Vamos a hablar un poco de que pasaron 10 años, ¿no? Y pasaron 10 años y... Bueno, ¿ahora qué? ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, ya no usamos más la bola de cristal, ahora lo googleamos. Y tenemos los resultados del mundo real. ¿Y qué está pasando en el mundo real? ¿Qué pasa con la seguridad de la radiofrecuencia? Bueno, los datos que provienen de la empresa que vende este estudio dicen que hay 85.000 procedimientos realizados desde abril del 2003 hasta junio del 2011, que la tasa de acumulada de estenosis es muy baja, de 0,17%, que la tasa de perforación es absolutamente anecdótica, 0,1%, y que la tasa de eventos adversos acumulada es 0,22%. Y no se han reportado muertes relacionadas con el procedimiento. Cuando vamos un poco al mundo académico y vemos este consorcio compuesto por Mayo, la Universidad de Columbia y la Universidad de Pensilvania, 592 pacientes, 74% de displasia de alto grado pre-tratamiento, 55% tenían tratamiento combinado con mucosectomía previa. El tiempo medio para la erradicación completa de la metaplasia intestinal fue 22 meses y más de la mitad de los pacientes tenían la erradicación completa a los 24 meses. Y los factores pronósticos fueron la edad y la longitud del segmento. Y no hubo factores demográficos ni endoscópicos. Y acá son las buenas noticias. Las malas noticias son que luego de 24 meses y una vez lograda la erradicación completa de la tasa de recurrencia, es decir, los pacientes que vuelven a tener metaplasia intestinal o displasia, fue del 33%, con lo cual 1 de cada 3 pacientes que tratamos tenemos que volver a retratarlos. Cuando nos vamos a Europa y vemos los otros resultados del mundo real, y este es el grupo del Amsterdam Medical Center de Ámsterdam, 54 pacientes seguidos a 5 años, y esta es la cohorte de más largo seguimiento, 3, 6 meses y anual durante 5 años, 72% de los pacientes tenían tratamiento con mucosectomía previa, 90% de remisión completa a 5 años, 3 pacientes tuvieron recurrencia neoplásica, tratados por vía endoscópicas, y 35% de recurrencia focal de la metaplasia en el cardias. Y sin embargo, muy poca tasa de metaplasia intestinal subescamosa. Pero hay otros datos del mundo real que son para abrir los ojos, y esto es el Registro Nacional Americano de Tratamiento con Radiofrecuencia. Y aquí son 5.522 pacientes, y esto es una cosa bastante grande. 138 instituciones en Estados Unidos, solo 35 de las cuales son académicas, 20% de los pacientes fueron enrolados retrospectivamente, 80% prospectivamente. Y este es el protocolo que sugiero: ante el primer tratamiento, control endoscópico a los 2 meses, nueva endoscopía, si hay Barrett, retratamiento, y comienza un círculo en el cual el paciente se permanece hasta obtener ausencia de Barrett visible en la endoscopía, y en cuyo caso ahí se comienzan a hacer biopsias cada 1 centímetro en pacientes displáticos y cada 2 centímetros. Si la biopsia es negativa, entra en un plan de vigilancia, y si la biopsia es positiva, se vuelve a tratar. ¿Y qué es lo que ha pasado acá? Vamos a evaluar 3 cosas. Primero, la presencia de metaplasia intestinal subescamosa. Aproximadamente 87% de los pacientes de los 5.500 cumplieron los criterios de inclusión. Encontraron un 8% de pacientes que tenían glándulas enterradas por debajo del epitelio escamoso normal, mientras que 92% no tenían glándulas enterradas. Cuando comparamos lo que pasó en los centros de la comunidad con los centros académicos,
vemos que las diferencias significativas están fundamentalmente porque en los centros de la comunidad se hizo el 61% de los que se trataron eran pacientes sin displasia, mientras que en los pacientes en los centros académicos solamente el 22% eran pacientes sin displasias. Cuando analizamos la vigilancia, cómo siguieron la vigilancia en esta gran cohorte de centros en Estados Unidos, vemos que la gran mayoría de los pacientes no cumplieron la vigilancia y que tardaron 10 meses en realizar la primera endoscopía una vez lograda la erradicación completa. Y esto sí es una realidad de que el seguimiento fue no todo lo bueno que se preconiza cuando uno comienza este tratamiento. ¿Cuál es la recurrencia? 2 años de lograda la erradicación completa de la metaplasia intestinal. Bueno, 28% de los pacientes de esta cohorte tuvieron recurrencia, pero el 95% de esas recurrencias fueron iguales o menores en severidad histológica, y a mayor severidad histológica pretratamiento, mayor recurrencia. Y los factores de riesgo, y esto respondo a la pregunta del título, son la edad, la raza no caucásica, la recurrencia fue mayor en pacientes asiáticos y afroamericanos, la longitud del segmento del Barrett es un factor individual y en análisis multivariado, que es una causa de factor de riesgo para recurrencia, la severidad histológica del tratamiento, el número de sesiones de RFA y la compliance con el tratamiento médico con inhibidores de bomba luego de realizada la ablación. En esto es importante saber que existe un 5 a 10% de los pacientes, creo que esto es una pregunta para Guido después, en los cuales nunca se pudieron erradicar completamente la metaplasia intestinal. Bien, ahora sí termino, Horacio, creo que gracias por el descuento. Comienzan a aparecer datos en la comunidad fuera de los centros académicos de alto volumen y estos presentan alguna nota disonante. Y la principal nota disonante es que a estos pacientes muchas veces nosotros les decimos que le vamos a curar el Barrett. El seguimiento post-ablación con radiofrecuencia es la clave para la detección de la recurrencia y su retratamiento. Y me gustaría terminar con esta frase que es de Douglas Corey, que dice que la radiofrecuencia no es una cura, es un compromiso terapéutico. Muchas gracias.